En nuestra vida productiva vamos a enfrentarnos a diversos retos. Entre ellos está aprender las habilidades necesarias para cada puesto o actividad, aprender lo relacionado a tus finanzas personales o pagar tus impuestos. Y una de las cosas más complicadas es cómo relacionarte con las demás personas en tu trabajo de manera sana y pacífica. Desgraciadamente, la violencia en el trabajo es una realidad y más temprano que tarde vamos a toparnos con algún caso de alguien que violente o acose a otra persona y por ende, gente que es violentada o acosada. Ojalá que tú nunca pases por este grave problema. Pero para que conozcas un poco más acerca de esto, te vamos a platicar cuáles son las formas más comunes de la violencia laboral y cómo intentar remediarla y enfrentarla en caso de que lo necesites. Lo primero es saber exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia laboral. En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia encontré esta definición. La violencia en el trabajo se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, independientemente de la relación jerárquica consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Dentro de los tipos de violencia existe la violencia sexual, que es desafortunadamente muy común en nuestro país. Pero en este episodio vamos a enfocarnos en el acoso laboral. Así que, empecemos. En un ambiente de trabajo puedes sufrir diversos tipos de violencia, que van de lo sutil hasta lo peligroso. La Organización Internacional del Trabajo usa otra definición de violencia laboral: toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma. Estas acciones no forzosamente tienen que ser agresiones físicas. Existe también la violencia verbal y psicológica, y aquí te hablaremos de las más recurrentes y detectables. La primera es la desvalorización de tu persona o discriminación. Puede ocurrir por tu género, preferencias sexuales, apariencia física, tus condiciones económicas, creencias religiosas, tu nombre o tu edad. La siguiente variante es la desvalorización de tu trabajo. Tus jefes o tus compañeros pueden minimizar lo que haces o simplemente no tomarlo en cuenta. Ambas situaciones son frecuentes en contra de jóvenes, ya sea porque tienen menos experiencia o porque pueden tener una apariencia física distinta, incluyendo la portación de tatuajes. Hay que decir que, de cierta forma, la dificultad para encontrar trabajo bien remunerado ya es una forma de violencia en contra de la juventud. La siguiente forma de violencia es la carga laboral injustificada. Puede ocurrir que tus jefes te deleguen responsabilidades por las cuales no te contrataron y no recibes una paga adicional por ellas. Puede ser además que sean labores denigrantes y que nadie más quiere hacer, o que sean objeto de burla entre los compañeros. Pero también puede ocurrir lo contrario. Podrías dejar de recibir encargos y misiones para los cuales tienes habilidades y no se te toma en cuenta. Esto no te permitirá desarrollar nuevas capacidades y crecer en tu sitio de trabajo. Otra violencia recurrente es la segregación laboral. Segregación implica la exclusión o el alejamiento que puede sufrir una persona y puede ser social. Por ejemplo, que no seas incluido en los grupos de trabajo, que no se te integre a reuniones donde puedes tomar parte y opinar. Y más claramente, cuando el aislamiento se da en términos de tu lugar físico de trabajo. Enclaustrar a alguien en una esquina, un sótano o una oficina lejana pueden ser ejemplos de esto. Otro elemento que puede ser usado como instrumento de violencia es la misma retribución económica. Si donde trabajas se niegan a pagarte lo acordado, te retienen tu paga sin explicaciones claras, te amenazan con bajarte el sueldo, no pagarte horas extra. Todo esto incurre en formas de violencia que amenazan tu estabilidad. En otros mecanismos, la violencia puede ejercerse con faltas de respeto,
Conversaciones inapropiadas, insultos, apodos humillantes, lenguaje machista, tonos de voz agresivos, gritos y puede llegar a las agresiones físicas. Es importante aprender a reconocer la violencia laboral para detenerla a tiempo y no permitir que continúe su escalada. Como puedes ver, la violencia laboral puede ocurrir de muchas formas y la mayoría de ellas las tomamos como normales en nuestra sociedad, pero no tiene por qué ser así. Desafortunadamente, ser mujer es uno de los factores más decisivos para sufrir violencia laboral. Una sociedad machista y patriarcal suele discriminar y violentar a las mujeres en todos los ámbitos, y el laboral no es la excepción. Hasta hace no mucho, las mujeres estábamos marginadas de muchos trabajos. Y ahora que nos hemos ido integrando a esos espacios, existe mucha violencia contra nosotras. La violencia sexual es bastante común y somos menospreciadas por nuestro género. Persiste la misoginia en prácticamente todos los espacios de trabajo y hay que luchar para erradicarla, pues esta actitud en contra de odio y desprecio a la mujer vulnera nuestros derechos a vivir y desarrollarnos. Ya vimos cuáles son las formas más básicas de la violencia laboral, pero no es igual en todos lados. Hay espacios, oficios y profesiones donde es más común y tolerada. Veamos. Hay características de las empresas, industrias o negocios que las hacen más propensas a la violencia laboral. Dos de ellas son la pobreza y la desigualdad económica. La falta de educación tiene relación con que la gente tenga menos herramientas sociales para solucionar sus conflictos o tenga menos conciencia sobre cómo evitar la discriminación. La gran desigualdad económica entre patrones y empleados genera condiciones para el abuso de poder y la generación de conflictos laborales. Otro elemento que desencadena fácilmente violencias laborales es el nivel de estrés dentro del espacio de trabajo. En empresas donde hay una alta competitividad o se exigen cuotas altas de productividad, es muy probable que surjan conductas agresivas entre trabajadores o entre jefes y empleados, pues la ansiedad hace perder la calma en las personas y eso, a su vez, se convierte en violencia. Un tercer factor es la falta de rigor institucional en el trabajo. Sitios donde los trabajadores no tienen contratos o sus contratos son ambiguos, donde no hay un organigrama claro de funciones y responsabilidades, donde no está claro cuáles son las reglas del juego. Suelen ser también espacios de trabajo que favorecen la aparición de violencia laboral. Ahora ya sabemos cuáles son las formas de violencia laboral y sus causas. Vamos con los efectos. Esto sobre todo lo siente y experimenta la persona que es víctima de la violencia. Vamos a que un experto nos platique acerca de las repercusiones que puede tener. Los efectos que puede tener una persona que está sufriendo una situación de acoso tienen que ver con este estado de la mente en el que te sientes amenazado, ¿no? Bajo peligro. ¿Qué es lo que está amenazada? En muchas cosas. Miren, tu autoestima está amenazada, tu pertenencia al grupo, tu dignidad, tu integridad, tu sustento, tu sobrevivencia, ¿no? Tu sueldo, ¿no? Entonces, esta situación de amenaza hace que tengamos muchos sentimientos. Sentimos enojo, confusión, impotencia, tristeza, ¿no? Desesperanza. Cuando estamos sufriendo una situación de violencia laboral, nuestro cuerpo reacciona bajo amenaza, ¿no? Como si estuviéramos viviendo un gran peligro y entonces nuestro sistema simpático empieza a accionar todo nuestro cuerpo y lo ponemos a trabajar en estados de exigencia total. Y esto a la larga va deteriorando nuestra salud. ¿Qué podemos hacer si estamos sufriendo una situación de violencia laboral? Primero, saber que hay muchas cosas que podemos hacer. O sea, no caer en un estado de desesperanza, ¿no? Me sentimos que haga lo que haga, esto no va a cambiar. No, hay que tener una actitud positiva, realista, de que sí hay cosas que podemos hacer. Pueden ser cosas que puedo hacer para modificar lo que está pasando afuera de mí, mi situación externa,
pero también puedo hacer cosas para modificar lo que está dentro de mí, fortalecer mi estado emocional. De hecho, hay 3 pasos importantes para enfrentar una situación de violencia laboral. 1 es identificar el acoso, 2 es confrontarlo y 3 es denunciar. Es muy importante buscar una ayuda profesional, ¿no? Psicológica, psicoterapéutica cuando tienes este tipo de problemas, porque el terapeuta te va a ayudar primero a contactar con tus sentimientos, poderlos expresar, elaborar, entender, poder tener una visión objetiva y fortalecer estas habilidades emocionales. Estas experiencias de violencia laboral afectan mucho la vida productiva de los chicos y las chicas, ¿no? Para empezar, podemos tener una situación de evitación. Ya no quiero ir a trabajar, ya no me gusta, ¿no? Ya no me anima, me siento atemorizado y empiezo a faltar. Las ausencias empiezan a generar más problemas, ¿no? Y se empieza a complicar la situación. Se puede dar situaciones de abuso de poder de parte de los hombres, ¿no? O de un jefe a una subalterna que sea mujer, en esta parte de, ¿no?, repetir la violencia, el acoso sexual, ¿no?, a través del poder que te da ser el jefe, ¿no?, o estar en una situación jerárquica. Entonces no están exentas las mujeres dentro de las empresas de vivir, ¿no?, este acoso también por cuestiones de género, ¿no?, si estás embarazada o, ¿no?, de que le den un aumento a un hombre con las mismas capacidades que a ti, no a la mujer. En fin, hay situaciones que se repiten dentro de una empresa y que se pueden, ¿no?, ahí colar por ahí toda esta parte de violencia de género. La cantidad de efectos que tiene la violencia laboral son muchos y puede traer diversos problemas físicos y mentales. Hay que poner mucha atención para hacer conciencia y erradicarla de nuestros centros de trabajo. Bueno, yo lideraba una cuadrilla de limpieza en casas nuevas o en construcción. Entonces, estábamos yo y unas trabajadoras, normalmente siempre eran mujeres, muy pocos hombres, y pues siempre estaban trabajadores extra como albañiles o no sé, alguien que trabaje tabla roca, algo así. Entonces, estábamos expuestas a que llegaban a vernos y ahí a murmurar sobre nosotros cuando estábamos trabajando, y la verdad era una situación muy incómoda. Sin embargo, puedo compartir la experiencia de algún familiar, puesto que indirectamente también estaba sufriendo. Mi familiar trabajaba en la misma escuela en la que estaba estudiando, y llegó un momento en el que a cada rato sus lapsos de pago, a cada rato se los estaban prolongando, y más aparte le hacían trabajar a los demás, junto con mi familiar, horas extendidas, y aún así no les reponían el pago. Sí, de hecho fue en el periodo que yo trabajé en una empresa. Estaba yo embarazada de mi segundo hijo. Como que el gerente me empezó a cargar un poco la mano. De hecho, antes de que se fuera, me hizo así como cargar telas así pesadas. Y pues digamos que eso fue lo que sufrí en ese tiempo. Cuando yo entré a mi primer trabajo, cuando yo tenía 18 años, me tocó un jefe que nos obligó a votar en las elecciones de ese año por un candidato. Si no, perdíamos el trabajo como tal. Pues me sentía enojada y frustrada porque en muchas ocasiones, pues aunque uno les hablara, no hacían caso de que se fueran o que simplemente no entraran en nuestra área. Y lo que hacía era pues platicar con estas trabajadoras y decirles que tuvieran tolerancia, que trataran de ignorar a estas personas, y si era posible me dirigía con los jefes directos de los que lideraban a estas personas para hablarles, pero en muchas ocasiones no hacían caso. Como la carga de trabajo les estaba aumentando todavía, entonces el estrés que mi familiar estaba sintiendo llegaba a un punto en el que incluso a mí me lo transmitía, incluso se veía reflejado un poco en mis calificaciones. Al momento me sentí frustrada porque no sabía a quién recurrir. De hecho, no conocía bien el lugar donde estaba la corporación o donde podía ir a quejarme. Pero en eso fueron el supervisor. Yo hablé con él de la situación que estaba pasando. Pues en ese momento, como le digo, era mi primer trabajo y pues en verano estaba a trabajar. Entonces pues no me quedó nada más que acceder a lo que él dijo. Se podría decir que no se resolvió el asunto porque esto es más de educación.
muy difícilmente van a cambiar. Y lo único que yo hice para mí fue salirme de este trabajo para no estar expuesta nuevamente a este acoso. Mi familiar trató de hablar con el director de la escuela, directora, perdón. Sin embargo, como no se llegaba a un acuerdo como tal, entonces, y como estaban pasando otras, entonces mi familiar decidió presentar su renuncia. Hubo problemas para que pudiera presentar su renuncia, pero al final lo logró. Y al poco tiempo, de hecho, él se fue, el gerente, me hicieron mi cambio y pues así fue como pasó eso. De alguna manera no se solucionó, o sea, sí hice lo que él quería a final de cuentas, pero pues ya después de un tiempo no me sentí bien y me tuve que cambiar. Además del costo personal que nos puede traer la violencia laboral, hay otros efectos a nivel trabajo y a nivel social de este problema. A nivel de trabajo, irrumpe las relaciones personales y eso disminuye la productividad y puede repercutir negativamente en despidos, recortes de salarios o represiones. A nivel de sociedad, la violencia laboral normaliza la violencia en general, reproduce la discriminación y aumenta la desigualdad entre clases sociales o entre géneros. Permitir que se naturalice esta violencia igual que las demás, fuera del espacio de trabajo, nos perjudica a todos y no deberíamos dejar que ocurra. Si sabes de alguien que ejerza violencia laboral contra una persona, deténlo. Si tú eres quien sufre esta violencia, apóyate en otros para poder romper el círculo de agresiones y confrontar a tu agresor o agresora. Lo primero que pueden hacer es hablarlo. Hablando se entiende la gente, dicen. Y es verdad. Una charla donde se denuncian las agresiones y se planteen soluciones es buena forma de detener las agresiones. Si esto no funciona, tal vez tengas que llevar el caso a tus superiores inmediatos para encontrar una solución. De nuevo, para las personas jóvenes, esta situación es más complicada porque normalmente están en posiciones más vulnerables por su edad y su jerarquía subordinada. Si la persona que agrede es jerárquicamente superior a ti o a la víctima y temen una represalia por denunciar los abusos, hay instancias externas donde puedes presentar tu caso. Vamos a escuchar de alguien que puede darnos más información al respecto. ¿Qué opciones tiene cualquier persona trabajadora, ya sea joven o no? Es acudir a las autoridades, ya sea por la parte laboral. Hay dos grandes opciones, digamos. La parte laboral, que sería asistir a los tribunales laborales o a las todavía existentes juntas de conciliación, pues solicitar que se rescinda la relación de trabajo sin responsabilidad para la persona trabajadora. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede acceder a una indemnización parecida a la de un despido sin que haya existido un despido. Aquí es que el trabajador quiere terminar la relación porque existió un acto de hostigamiento o de violencia. Asistir a las juntas, a los tribunales, dependiendo de la entidad federativa donde vivamos, ya no va a haber juntas, o sí va a haber juntas, o están las oficinas del CONAPRED y las procuradurías de la defensa del trabajo. Ellos nos van a ir guiando. Para meter una demanda, por ejemplo, en juntas o en tribunal, podemos asistir a un abogado particular o a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, y en el CONAPRED, pues ellos nos van guiando. Bueno, obviamente la ley básica es la Ley Federal del Trabajo, pero tenemos la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Y muy importante, la ley donde se enuncia qué es violencia laboral, porque como tal, violencia laboral no viene descrito ni en la Ley Federal del Trabajo ni en el Código Penal Federal. Viene la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y se va a hacer de aplicación general para cualquier persona trabajadora, así como viene incluso en las reformas a la Ley Federal del Trabajo, porque por el tema de la inclusión ya no nos estamos refiriendo solo a trabajador o trabajadora, nos referimos a persona trabajadora, precisamente para que ya no exista este tema de discriminación. Eso sería el tema de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo,
los abogados particulares y el CONAPRED. Sería mucho más importante un video, una grabación. Muchas veces hay pruebas que incluso no son de las que nosotros registramos. Ejemplo, un testigo, un confesante. Esto es una prueba y es un valor probatorio. Pues consecuencias jurídicas como tal, ninguna, porque es un derecho que tenemos como trabajadores de asistir a la comunidad. También sería una mentira decir que no existe el famoso fichaje, que pues bueno, esto a veces va a impedir que nosotros podamos tener buenas credenciales cuando queramos buscar otro trabajo. Yo digo que nada te ponga en peligro tu integridad, ya sea en cuestiones funestas como violencia física incluso o violencia emocional. Si estás siendo vulnerado en tus derechos, ejerce tu derecho, denuncia, demanda, pero hazlo con toda la conciencia de que pues la relación laboral tiene este elemento de la subordinación y la subordinación implica que vas a recibir órdenes. Entonces no te confundas cuando te den una orden de manera rigurosa, de manera fuerte, con violencia laboral. Pero si ejercen violencia laboral sobre ti, no te dejes. Esperamos que nunca tengas que recurrir a este nivel de mediación para resolver algún problema de violencia o acoso laboral. Y si tienes que hacerlo, te recomendamos que tengas paciencia, porque pueden ser procesos muy largos, pero estás haciendo lo correcto. Lo importante es que los conflictos se resuelvan y exista justicia. Y recuerda esto para todos los aspectos de tu vida. La violencia nunca es buena resolutora de conflictos. Tal vez todos tengamos alguna que otra reacción agresiva o malos hábitos, como ponerle apodos que no le gustan a la gente. Hay que revisar nuestras propias actitudes y comportamientos para saber si estamos ejerciendo algún tipo de violencia. Si hacemos este pequeño ejercicio de autocrítica, estoy segura que el mundo será un poco mejor. Ha sido todo por hoy. Espero que haya quedado claro. Recuerda entrar a nuestras redes sociales y página de internet. Visítanos en jovenesencasa.cef.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. facebook.me/Jóvenes en Casa. Vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en youtube.com/Media Superior MX CEP. Paz y amor. Digan no a la violencia. Abrazos, amigos. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Hasta la próxima.